Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos y cada uno de ustedes que nos siguen sábado a sábado. Desde aquí ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La televisión está viva y está cambiando, se transforma, se adapta al vértigo de los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de sus audiencias. Pero, ¿cómo estamos en materia de legislación, de regulación y de normatividad para darle cabida a estos nuevos aires que se materializan en nuevos contenidos, en nuevos formatos y en nuevas estéticas? ¿Cómo estamos avanzando en esa relación biunívoca entre los derechos de las audiencias y la regulación, así como entre regulación y la emergencia tecnológica? Ese marco normativo facilita la protección del televidente y ayuda en la promoción del pluralismo y la diversidad, nos preguntan nuestros televidentes. ¿De qué forma se está actualizando la televisión en nuestros países para estos nuevos retos? ¿Es demasiado complejo ese marco regulatorio desde la perspectiva de las audiencias? Para hablar de ese tema, esta mañana nos acompañan Mariana Viña, comisionada de la sesión de contenidos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, elegida por todos los canales regionales de nuestro país. Mariana, buenos días, bienvenida. Muchas gracias a la Defensoría del Televidente del Canal 1, liderada por ti, Mario. También está con nosotros Yosetti Márquez, periodista y presidenta de la Organización Interamericana de Defensorías y Defensores de las Audiencias. Se está estrenando como presidente. Yosetti, buenos días. Buenos días a todos y todas. Bienvenida a nuestro espacio. Y también está con nosotros Miriam Lewin, periodista y defensora del público de servicios de comunicación audiovisual en la hermana República de Argentina. Miriam, buenos días. Muy buenos días a todos y todas las colombianas. Muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Beatriz Solís, experta en Derecho de la Información e Investigación en Medios y defensora de audiencia de Radio Educación en México. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y saludamos a Beatriz desde el hermano país. Muy buenos días, Mario. Para mí es un enorme placer reencontrarte. Para nosotros también, sin duda, por tus luces y por tu labor. Bien, y también estarán ustedes televidentes a través de las distintas plataformas y soportes participando, preguntando e inquiriendo en este tema crucial para nuestra televisión. Para comenzar, veamos qué dicen los televidentes en las calles y las dudas que tienen sobre el tema que ellos mismos nos propusieron. Sí considero que la televisión nos da la información pertinente a los derechos que tenemos como televidentes y nos da la alternativa de podernos contactar con ellos en caso de que no estemos de acuerdo con algo. Considero que actualmente no es mucha la información que se maneja para los derechos del televidente. Son pocos los canales que tenemos de acceso para velar por los derechos o los productos que queremos consumir. O si esos medios existen, tiene poca publicidad porque tenemos muy poco acceso a dicha información. Y pensaría que deberían incluir más a la gente del común, al ciudadano de pie, como se dice por ahí, y ser un poco más transparentes, dar un poco más de información y pues ese tipo de información la pueden conseguir preguntándole a la gente qué les gustaría que se hablara o que fueran un poco más amplios con ese tema. No hay mayor información. Nosotros los televidentes, los ciudadanos como tal, debemos organizar precisamente eso, que sean justos nuestros derechos para que tengamos mayor información pertinente a lo que se requiera como televidentes y asimismo como ciudadanos. Información tal vez monopolizada, ¿no? Por decirlo así, para que nosotros como televidentes o como ciudadanos pues actuemos de forma conveniente a los medios. Eso también suele pasar. Muy bien, parece un tema distante, un tema denso que aparentemente no tuviera que ver con la regulación. En otras ocasiones hemos hablado de regulación, de legislación, de normatividad en términos generales. Hoy nos interesa otro aspecto muy en particular. ¿Tú cómo lo ves en este momento, Mariana? Bueno, pues para la CRC resulta claro que el punto de partida para pensar la regulación y la normatividad es la audiencia.
Es decir, las audiencias como destinatarias de los contenidos televisivos son definitivamente la razón de ser de la gestión regulatoria para garantizar no solo la adecuada prestación del servicio, sino para fortalecer y reconocer a los televidentes como sujetos de derechos y no solo como consumidores. De allí que cada año la Comisión de Regulación de Comunicaciones traza su plan de trabajo a través de la propuesta de agenda regulatoria como instrumento para la consulta pública, invitando a todos los ciudadanos y agentes del sector audiovisual para que participen en las sesiones de trabajo a fin de la definición de esta agenda. Adicionalmente, y con el objetivo de estar en permanente interlocución y sintonía con las audiencias, la sesión de contenidos audiovisuales de la CRC ha estructurado un proyecto muy ambicioso que consideramos columna vertebral y que denominamos Pedagogía Ciudadana del Ecosistema Audiovisual. Este proyecto tiene como objetivos informar, concientizar, actualizar y empoderar a los ciudadanos como televidentes críticos, prosumidores y responsables mediadores conscientes en la cadena de valor de los contenidos audiovisuales. Muy bien, Yosetti, no vamos a sobrediagnosticar aquello de que las regulaciones no siempre están a tono, que en algunos casos son obsoletas. De eso ya hemos hablado en otros momentos. Hoy queremos fijar nuestra mirada sobre los derechos de los ciudadanos y muy especialmente lo que tiene que ver con su participación en los contenidos televisivos, en la realización de televisión, en los derechos que tienen y en las necesidades que como audiencias debemos suplir desde esta pantalla. ¿Tú qué podrías aportar en ese sentido desde tu país, Yosetti? En Brasil las cosas no andan bien no que se refiere a derechos y a derechos de las audiencias, por ejemplo, y más fuertemente, porque acá no hay una cultura de derechos de la comunicación, de poder hacer la comunicación y recibir comunicación de calidad. No hay esa cultura por parte de los ciudadanos. La comunicación pública, en Brasil, por principio, nos empezamos la radiodifusión por la iniciativa privada. Acá tenemos, para explicar, telecomunicaciones, regulación de telecomunicaciones refiere-se solamente a telefonía fixas o móvil. Retroceso entonces. Miriam, expliquemos a los televidentes la importancia de la regulación para que entienda que no estamos hablando de leyes por allá que fabrican personas distantes y ajenas a sus intereses, sino que debe existir un marco regulatorio que los acerque desde la perspectiva de los derechos a participar, a levantar la voz, a levantar la mano, al pluralismo, a la diversidad, que este no es un asunto ajeno a su cotidianidad. Miriam, por favor. En la Argentina, Mario, hay una ley que fue ampliamente debatida a lo largo y a lo ancho del país. Se trata de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley 25.522. En foros de debate en todas las provincias en las que participaron miembros de las audiencias, universidades, radios comunitarias, canales comunitarios, cooperativas sin fines de lucro, se articularon 21 puntos y estos 21 puntos se plasmaron en la ley. Había cuotas de contenido, se creó la Defensoría del Público, que es la que presido en este momento, que es un organismo autónomo que tiene jurisdicción nacional y que recibe los reclamos de todas las audiencias del país, de radio y de televisión. Esta ley que promovía la generación de contenidos locales que se refiriesen a los intereses y a las tomas de decisiones de las audiencias de las distintas ciudades y pueblos en las provincias, y no solo de la capital, porque acá decimos que tenemos una generación de contenidos porteñocéntrica, es decir, todos los contenidos se generan aquí y en los canales y radios del interior. Hay una operatividad que podríamos señalar como de repetidoras de esos contenidos. Es decir, no se fomenta la diversidad cultural, no se fomenta la pluralidad de voces. Esa es la realidad, pero no es lo que marca la ley. Si pusiéramos una hoja de calco como en las antiguas generaciones, pues es el panorama que también vemos en nuestro país y en los otros que hemos ido auscultando en la zona. ¿Pasa lo mismo, Beatriz, en México? Las obligaciones de los medios para tener
mecanismos que garanticen la accesibilidad para las audiencias con discapacidad. Por ejemplo, una serie de lineamientos para los medios públicos donde les exige contar con consejos ciudadanos de programación, les exige independencia editorial, les exige una serie de elementos que vienen rescatadas de la reforma. En este momento lo que está pendiente por revisar es precisamente el cumplimiento de la sentencia al amparo que metió la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias. Muy bien. La misma problemática, como podemos apreciar. ¿Qué dicen? ¿Qué preguntan? ¿Cómo interpelan nuestros televidentes? Escuchemos. Hola, quisiera saber con qué tipo de dinámicas nos deberían explicar a nosotros los televidentes nuestros derechos y responsabilidades a la hora de consumir televisión. Muy bien, esa pregunta es clave y es el epicentro de nuestro programa. Entonces, invitemos a Mariana Viñas de la CRC a que le digamos a este televidente cómo deben proceder. ¿Y cómo deben proceder las instituciones? Comenzando por la CRC, comenzando por estas instancias que son las defensorías de los televidentes y por la misma televisión en sentido amplio para hacerle entender a los televidentes que tienen derechos, que esto no es un favor, que esto no es una perspectiva de negocio cliente, sino que este es un derecho que, como bien lo decía Miriam, da lugar a otros derechos. Mariana. La garantía del pluralismo informativo y la defensa de los intereses de los televidentes, así como la promoción de la participación ciudadana en los temas que puedan afectar al televidente, son la forma como se concretan estos grandes postulados. Vemos entonces, en línea con lo planteado por el televidente, que efectivamente desde la CRC debe darse a la audiencia claridad sobre sus derechos, y en efecto lo hacemos desde varios frentes, a través de las estrategias de promoción y fomento del pluralismo informativo, formación de televidencia crítica y participación ciudadana mediante campañas pedagógicas, informativas, talleres, encuentros, cursos y actividades dirigidas principalmente a la ciudadanía televidente y a las instituciones. En nuestro país, valga la pena mencionarlo, especialmente para Beatriz, Yosetti y Miriam, se ha iniciado un proceso de recorte, aglutinamiento, descomplejización o simplificación de la regulación. En nuestro país, obviamente, la legislación sobre televisión es viejísima, estamos hablando de 25 años de obsolescencia, y la reciente ley de 2018 no toca la televisión en sentido estricto, sino toca algunas de las TIC, pero sin poner en cintura a las OTT, tal y como nos decía Miriam, que sucede en Argentina, los proveedores de contenidos over the top. En este sentido, le preguntamos a Miriam, la idea de aglutinar, de simplificar, ayuda, por supuesto, que es un poco lo que anda la Comisión en nuestro país. Para los televidentes argentinos está claro sus derechos. Tú nos has hecho ya un recorrido, pero ¿el televidente participa, interpela, reclama o todavía estamos en el proceso de acaudalar esta información para hacérsela llegar? ¿Qué es lo que se reclama en las audiencias y qué reclaman nuestros públicos de radio y televisión a través de la página de la Defensoría? Perspectiva de género en los contenidos audiovisuales, es decir, no machismo, no violencia de género, no revictimización de las familiares de víctimas de femicidios o feminicidios, que en nuestro país, como en otros países latinoamericanos, es un enorme problema que requiere políticas públicas, accesibilidad para personas con problemas de discapacidad, contenidos adecuados para niños, niñas y adolescentes, no existen, que se le dé voz a los niños, niñas y adolescentes, porque hablamos de ellos, somos adultocéntricos, hablamos de ellos pero no les damos participación. Respetuosa de los derechos de las comunidades de pueblos originarios, la sostenibilidad de los medios comunitarios que crecieron explosivamente con la ley de medios, pero que ahora no se pueden sostener económicamente, y menos aún durante la pandemia. Hay una gran diversidad e incluso hay reclamos que no solamente se refieren a los contenidos informativos, sino también a los contenidos publicitarios y de programas de ficción y entretenimiento. Exactamente, son las mismas dinámicas. Miriam, la misma agenda, esta que se reclama también en nuestro país. Yosetti, ¿cómo empoderar, por ejemplo, defensorías de audiencias
ligas de televidentes, asociaciones de televidentes, en la idea de hacerle entender a autoridades y a los mismos televidentes de que se está jugando un derecho sobre toda esta perspectiva sobre la cual nos ha hecho explicación Miriam, y que son los derechos cuando se sientan frente a la pantalla, no de una manera pasiva, sino interactiva. Teníamos un consejo de personas, asociaciones de la sociedad civil para trabajar sobre los temas sensibles como los que Miriam acabó de enumerar. En todos tenían voz a través de sus conselhos, do Conselho de la Sociedade Civil. La ouvidoria hacía el trabajo no solamente de recibir los reclamos y cobrar calidad a partir de esto, pero también tenía una producción que semanalmente se difundía por la TV Brasil, la TV pública, que trataba de hacer una especie de alfabetización mediática para que las personas conociesen cómo se hace la tele, cómo los discursos se engendran, cómo se dice una cosa cuando en verdad se está tentando establecer otro pensamiento en la población, como la cuestión de lo discurso mediático es muy importante para que el pueblo possa tener conciencia de sus derechos. ¿Cómo suscitar este interés en las audiencias? ¿Cómo decirle a estos televidentes que nos están sintonizando hoy que tienen que jugar un papel activo, Beatriz, que tienen que tomar parte en este proceso, que su función, sí, aparte del entretenimiento y la información, va más allá en esta perspectiva de actuar, de levantar la voz y de intervenir en todo este proceso? Beatriz. Mira, hasta ahora, como apenas está empezándose a construir el campo particular de las audiencias en términos de participación en el proceso regulatorio es poco. Sí, están activas y están presentes en la ley misma de telecomunicaciones y radiodifusión, al estar establecidos desde la Constitución, reconocidos los derechos de las audiencias, y le pide que se generen los mecanismos para su garantía desde la Constitución. Y luego en la ley, particularmente en el artículo 256, se establecen con mucha precisión los derechos de las audiencias mínimos, o sea, el piso, más los derechos de las audiencias con discapacidad, más las audiencias para la protección de la infancia y la adolescencia. En la propia ley están. Y además, el propio órgano regulador establece obligaciones puntuales para los medios para que cuenten con una defensoría. Y con una defensoría desde esta perspectiva que se maneja en nuestro país, pero también con una alianza con la sociedad, con las ligas de televidentes, con los observatorios de medios, con las academias, para reforzar estas inquietudes. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos nuestro buzón y veamos qué tienen ustedes para nosotros en esta semana. Cordial saludo. ¿Por qué no dieron animes el sábado y domingo? Gracias, nos escribe Yesabel Fernández. En el mismo sentido, por favor, no quiten la programación para chicos. Animes del 1 es la mejor franja que tiene Canal 1. Si se acabó Sailor Moon, por favor coloquen otro anime. Aniyusha, Sakura, Rana y muchos más. Nos escribe Adriana Betancourt y Kevin Mauricio Ardila. Amables televidentes, se cierran temporadas, se cierran negociaciones, el canal ha abierto nuevas negociaciones para nuevas temporadas, pero nos han dicho desde la programación que su interés es mantener esta perspectiva de alimentar la franja de los animes que tanto les ha gustado a todos los televidentes y que ha suscitado tanta fidelidad. Quiero sugerir que den menos publicidad y una peli llamada El Vengador Fantasma y las series de Dragon Ball los fines de semana, nos escribe Jorge Ospino. Dos sugerencias, dos solicitudes que potenciamos aquí desde este espacio. Veo este canal desde hace un año, pero me he dado cuenta que repiten las películas. Nos escribe Gestión Educación Continuada. De la Universidad de Cundinamarca, pudimos ver en el crédito. Pues muy bien, también trasladamos esta idea
de tratar de no repetir, aunque las audiencias no siempre son las mismas, en los horarios y en las franjas, traer siempre contenidos nuevos, particularmente las películas que, como hemos dicho en otros espacios, causan tanta curiosidad y tanto interés en nuestras audiencias. Tenemos otro televidente, pero esta vez de viva voz, preguntando en nuestro espacio. ¿De qué manera podemos participar los televidentes en la creación de normas y regulaciones en televisión? Bueno, hemos venido desarrollando, le decimos a nuestra amable televidente, hemos venido desarrollando un poco esa inquietud y con eso vamos a cerrar este espacio. Entonces, unas tareas pendientes en el corto plazo. Le venimos haciendo seguimiento a la regulación en nuestro país y en América Latina, le venimos haciendo seguimiento a la legislación, es nuestro deber, pero también es nuestro derecho, y le venimos haciendo seguimiento a la normatividad en el corto plazo. En nuestro país, hemos dicho, ya se ha comenzado el proceso de simplificar las normas y la regulación. Pero todavía falta mucho. En esos términos en los que hemos venido hablando, en alfabetización mediática, que es un poco lo que tratamos de hacer en este espacio, de ayudar a los televidentes a entender cómo se hace la televisión, por qué se hace la televisión, para qué se hace la televisión, y que puedan participar de manera informada, activa y crítica, sobre todo. Segundo, la necesidad de que existan cátedras mediáticas en la primera escuela, en las ciclos superiores, en la idea de que los estudiantes y la sociedad se vaya llenando de argumento y de conocimiento para intervenir. Y lo tercero, esto que resume un poco lo que hemos hablado a lo largo de esta mañana, y es entender esto como un derecho que tienen todos los ciudadanos para tener una voz plural, diversa, supliendo las carencias de la población en situación de discapacidad, de las minorías, de los pueblos originarios, de los pueblos nativos, y cada una de las temáticas que hemos tocado esta mañana. Esas son las tareas inmediatas y les estamos haciendo seguimiento. ¿Cuáles serían, para tu manera de pensar, Yosetti, las tareas para América Latina inmediatas en el corto plazo para cerrar nuestro espacio esta mañana y dejar eso en perspectiva? Yosetti. Eu creio que o fortalecimento de organizações como o OID, por exemplo, que lidam diretamente, de uma maneira muito original com este tema, o fortalecimento desta empresa e de outras como a OID, serão de grande valia para países que, como o Brasil, ainda estão começando o processo de regulamentação, numa luta que tem contrapesos, contrapontos e muito difícil. Pero não podemos nos quitar os braços e continuar fazendo o trabalho que consideramos necessário para a democratização das mídias, para a democratização dos discursos que se põem por la mídia, para que todos tenhamos uma oportunidade de uma sociedade mais justa e igualitária. Para ilustración de nuestros televidentes, la OID es la Organización Interamericana de Defensorías de Audiencias, que aglutina a las defensorías de los distintos países y de la cual forma parte activa esta defensoría, y quiere seguir también participando en esa idea de co-construir con todo el continente esta idea de mejoramiento de la calidad de la televisión y de la responsabilidad de la televisión. Beatriz, tus propuestas, por favor, al cierre de nuestro espacio. Que nos atravesemos con las audiencias y decirles, tienes derechos. ¿Cuáles son esos derechos? ¿Qué tienes que hacer para reclamarlos? ¿Y qué vas a hacer si no son atendidos? Esta es una permanente campaña, un trabajo pedagógico que tenemos que hacer los defensores para que las audiencias adquieran esa conciencia y empiecen a actuar en consecuencia. Que ya lo empiezan a hacer, te digo, en algunos de los medios públicos. Y empezar a socializar y visibilizar permanentemente el trabajo que se hace en las defensorías. Tareas muy concretas. Pero escuchemos a nuestros televidentes que también tienen recomendaciones, propuestas y solicitudes en ese sentido. Escuchemos. Pues en los privados están pasando a veces derechos, pero a veces pienso que no está como muy bien acorde. Y no sé si los nacionales ahorita estén pasando. Pues no he visto más canales nacionales a ver si están pasando los derechos para el televidente. Que crean programas que sean más educativos y que contemple la pluralidad de la población. Pero sí es bueno que
que se amplíe y que se dé a conocer al televidente que uno tiene sus derechos y deberes. Pues considero que los programas que se muestran no son tan favorables para el ciudadano, puesto que no brindan la información que debería ser. Recomendaría que fueran programas o mostraran cosas que le ayuden más a uno como televidente. Pues que hagan como más trabajos de acompañamiento con las personas y miren en qué están de acuerdo, qué pueden cambiar, innovar, investigar, sí, trabajo de investigación con la comunidad que son los que los miran a ustedes. Sí me gustaría saber cómo regulan el tema de pronto de lo que se pasa por televisión y las producciones que se hacen nacionales en cuanto a lo que se muestra tanto nacionalmente como internacionalmente, porque da una imagen de Colombia pues que no debería existir. Muy bien, varias tareas, Mariana, en el cierre. Pedagogía piden los televidentes, acompañamiento piden los televidentes. Sí, trabajar en la regulación, pero también vincularse más con las audiencias para que entiendan que estamos en el terreno de los derechos. ¿Cuáles son tus conclusiones y las tareas a desarrollar, Mariana? Las defensorías del televidente juegan un papel fundamental y están reconocidas como tal no solo en la ley colombiana, sino ampliamente a nivel internacional. Y así lo entendemos desde la CRC, tanto en temas de regulación como de pedagogía. Son nuestros principales aliados, si se admite el término, para toda la gestión de actividades y estrategias propuestas por la Comisión. Y con mucha gratitud y compromiso, debo decir que hemos contado y esperamos seguir contando con la activa participación de los defensores de los canales de televisión en varios de los espacios y estrategias de protección y defensa de las audiencias. Por ejemplo, en los talleres audiovisuales de pluralismo TAP, que buscan promover la participación ciudadana en los temas y dinámicas relativas al pluralismo informativo en los medios audiovisuales, mediante talleres y conversatorios virtuales en los que se reflexiona y se promueve una recepción audiovisual crítica y responsable por parte de los ciudadanos, atendiendo la defensa de sus intereses. Y Miriam, en el cierre, tus conclusiones, tus sugerencias, tus consejos para nuestro país y para nuestros televidentes. En realidad, el ecosistema de medios ha variado muchísimo y ya, por más que hubo una vuelta por parte del público a la televisión abierta, que había caído mucho en su rating, para obtener información confiable de alguien conocido, de alguien referente, para tomar decisiones sobre su salud y su vida. Yo me pregunto cuando un ejecutivo de Netflix está hablando de que las series más vistas reúnen 265 millones de horas de edicionado en sus primeras semanas, si no nos quedamos cortos cuando hablamos de defensorías del público que solamente se ocupan de radio y televisión, y ni siquiera de radio y televisión por streaming, cuando la ciudadanía claramente está consumiendo contenidos por otras vías y se está informando por otras vías. Muy bien. Miriam, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Yosetti, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, yo que agradezco. Muy bien. Beatriz, desde México, saludo cordial, gracias. Un enorme saludo a todas las audiencias de Colombia y particularmente a todos ustedes en el Canal 1. Muchas gracias, Beatriz. También a Mariana Viñas, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Mariana, gracias. Muchas gracias por esta invitación. Esperamos poder seguir participando desde la CRC en el programa y aportando, por supuesto, desde nuestras funciones, competencias y actividades. Y a todos nuestros amables televidentes que se comunican a través de distintas plataformas y participan activamente en nuestro espacio, recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos videos o preguntas a través de la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Aquí escucharemos dudas, quejas, inquietudes, propuestas sobre nuestra programación y sobre la televisión, porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.